Hola, soy Josh Jason. Hola, me llamo Seth Schuster. Y yo soy Matt Kalansky. Y nuestro tema por la presentación de español 140 incluye el tráfico de drogas, los carteles de drogas y Pablo Escobar y su parte en el cartel Medellín y en el tráfico de drogas en general. Elegimos nuestro tema porque creemos que tiene mucha relevancia en muchas sociedades como los Estados Unidos y Colombia, donde Pablo Escobar esté, y creemos que la tema puede ser muy interesante. Así que por mi parte de la presentación, voy a explicar en general qué es el tráfico de drogas, qué son los carteles y dónde se ocurren los carteles y el tráfico de drogas más a menudo. Así que las estadísticas del tráfico de drogas en general. Sí, muy interesante. Y en mi parte de esta presentación, yo enfoco en la historia de Pablo Escobar y el cartel de Medellín y las acciones que él tomó para aumentar su poder y crecer sus riquezas. Sí. Sí, y en mi parte yo voy a enfocar en los impactos y los efectos económicos, políticas y sociales de Pablo Escobar y su cartel. Y tenía un gran impacto también en los Estados Unidos y en Colombia y otras partes del mundo. Y tenía un gran mano en esta idea de el traficando de drogas y muchas otras cosas criminales. Sí. Entonces voy a enfocar en eso. Ahora, Josh, tú puedes decirnos más de tu parte de la presentación. Puedo decirse. Así que brevemente voy a explicar algunas de mis fuentes que incluyen los sitios de web de FindLaw y FindLaw para mí explico los detalles que son los carteles. Encontré que los carteles son las organizaciones que hacen la transportación y la venta de drogas. Y esta es la definición que el tráfico de drogas, la transportación, la venta, ambos son obviamente ilegales. Pero por mi, o de mi otra fuente, que era Nueva Sociedad, aprendí mucho sobre la historia de los carteles y de la tráfico de drogas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el tráfico de drogas comenzó porque de la discriminación de grupos minorías, como los americanos, africanos, otras minorías. Así que estos grupos comenzaron a participar en el tráfico de drogas. En México, los gobiernos eran muy perezosos, así que la gente podía participar en el tráfico de drogas. Y en Colombia se va a explicar más sobre la actividad de en general Pablo Escobar, pero las otras actividades que ocurrieron en Colombia. Así que Seth va a explicar. Bueno, tengo una pregunta. Sí. Quiero saber cuáles son, cuál era la estadística como más sorprendida que encontraste. Sí. De la fuente FindLaw aprendí que
más de 200,000 personas cada año en general se mueren por el uso de las drogas, que es un gran cantidad de la población, y son 170 millones personas participaron en drogas y en el tráfico de drogas. Así que creo que era muy sorprendida, sí. Así que ahora se va a explicar más Sí. de Pablo Escobar. Y creo que la estadística de los muertes es muy profunda. Sí. Pablo Escobar mató más de 10,000 personas. Sí. Pues yo también tengo tres fuentes como ABC, Latin Travel Guide y biografías y vidas. Mi primer fuente ABC habla del la comienzo de la carrera de Pablo Escobar, la carrera criminal. Su carrera criminal comenzó con los crímenes Sí. muy pequeños como robar coches y la transporta de contrabando. Sí. A continuación, mi segundo fuente se llama Latin Travel Guide. Discute la transición de su carrera criminal de un carrera criminal muy pequeño a un narcotraficante muy rico. Sí. Eso fue posible gracias a muchos Sí. crímenes como yo mencioné más temprano. Pablo Escobar mató más de 10,000 personas. Sí. Entonces, la tercera fuente, biografías y vidas, habla de su tiempo en poder y cómo él mantenerse su dominio de la mundo de drogas. Sí. Sus competencias con otros carteles como el Cali Cartel y la constante presión Presión. del gobierno Sí. y presidente Gaviria. Sí, Pablo Escobar era uno de los vendedores grandes de cocaína en el mundo. Y mi pregunta para ti es, ¿crees que una persona o una criminal como Pablo Escobar puede ascender al poder ahora o pueden los gobiernos hacen cosas para dejar personas? Yo no sé. Claro que sí hay personas como Pablo Escobar. Sí. Hay narcotraficantes. Sí. No hay duda. Pero no creo que una persona Como Escobar. sí pueda llegar a ser tan poderosa como Escobar. Sí. Bueno, Simplemente porque los gobiernos tienen recursos como tecnología y las fuerzas de la policía y no es posible, en mi opinión.
Sí, tienes razón. Y ahora Matt va a explicar efectos sociales, políticos y económicos sobre Pablo Escobar y su cartel. Sí. Sí, yo encontré mucha información muy interesante. Estoy enfocando en los impactos políticos, económicos, sociales. El más interesante, yo creo, es los impactos económicos. Inicialmente, Pablo transportó como 300 kilogramos de cocaína cada año, resultando en como $1 billón. Sí. Y en 1989, Forbes se lo nombró a Pablo el hombre más rico del mundo. Con ese dinero que él tuvo o él tenía, él era el apoyo de Medellín y muchas áreas de Colombia y tenía un gran mano en las drogas en los Estados Unidos también. Políticamente, Pablo Escobar fue elegido a la Cámara de Representantes de Colombia en 1900. Sí, era muy sorprendido. Él era un miembro de la Congreso. Yeah, sí. Sí, fue elegido en 1982 y con eso él tenía hablar de algo política con la gente y con alguien en el Congreso. Socialmente, él usó el dinero para hacer mucho. Tenía programas y proyectos sociales como uno se llamó Barrio Escobar. Tenía dinero para los barrios bajos de Medellín y él dio mucho dinero para este. También usó el dinero para hospitales, escuelas y otros proyectos sociales. Pero creo que su impacto económico fue el más interesante. Él estaba acerca de dinero, mucho dinero y fue increíble. Pues eso era el más interesante. ¿Crees que el efecto más interesante fue? Es muy polémica. Sí, pero ¿crees que el efecto más sorprendido fue la economía? Sí. Porque de los dolores que fue generado por el tráfico de drogas que Pablo comenzó. ¿Qué parte de su impacto tiene la más influencia en sociedad? Creo que todo que era económico, como el dinero que él tenía, y porque todo que pasó económico resultó en dinero para él y él usó dinero para hacer muchas cosas sociales y económicas. Y como mencioné, él era el apoyo de Medellín en muchas veces. También olvidé hablar de mis fuentes, pero mi primera fuente fue un blog latinoamericano. Era Foco Económico y habló mucho de la económica y política de Pablo Escobar. Mi otro fuente en español era se llama Sobre Historia y también llamó mucho por su vida y la historia y todo lo que él hizo en situaciones sociales. Creemos que antes de que presentemos en clase, debemos hacer un gran cantidad de tarea en nuestras fuentes, así que tenemos mucha información, pero necesitamos un poco más en nuestras categorías, ¿sí? Sí. Pero creo que tenemos mucha buena información. Y hay muchas fuentes con buena información sobre Pablo. Sí, Pablo es muy interesante. Me encanta nuestro tema y estoy muy contento que elegimos nuestro tema. Así que
vamos a presentar muy pronto y gracias por escuchar y ver este video. Así que, gracias por su atención. así que adiós.